Y ya vamos a darle aquí la bienvenida en esta mesa a nuestros expertos en opinión pública. Javier Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ray, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Cómo Muy te va, buenos días. Ray? ¿Cómo estás, Paco Rafa? Abundis, Ray, muy ¿cómo buenos estás? días. Hola, Bienvenidos Ray, a la buen víspera día. de la Gracias. cuarta transformación. Vamos a ver cómo está hoy, en estos momentos, el tracking del presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Este es un tracking que es lo que se está discutiendo en este momento en los medios de comunicación. Vean, ayer Andrés Manuel López Obrador estaba en el fondo en términos de los negativos y hoy está en lo alto, en los positivos. Está llegando la discusión sobre Andrés Manuel López Obrador a casi 18 millones de personas, mientras que el presidente Enrique Peña Nieto, que estaba ayer en lo positivo, hoy está totalmente en lo negativo. Está la discusión sobre el presidente Peña Nieto, va más allá o alcanza una potencial audiencia de más de 11 millones de personas y no le está yendo nada bien. Ahora tenemos aquí, y por eso lo queríamos nosotros mostrar, ya pues el relevo de mando. Es un asunto de horas, es un asunto también legal, constitucional, pero ¿cómo termina y cómo embona la llegada de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, sé que este no es una encuesta que exista, pero a partir de los datos, ¿cómo se puede ver qué tanto de esto es los positivos que está chupando Andrés Manuel López Obrador, de los poquísimos positivos que tiene el presidente Peña Nieto, o de los negativos de Peña Nieto se convierten en positivos para López Obrador? Bueno, yo creo que sí hay correspondencia, porque no podemos explicar lo que ocurrió con Andrés Manuel López Obrador este año precisamente por el pobre desempeño del presidente Peña, digamos, durante su gestión. Parte del éxito de Andrés Manuel tiene que ver con el desencanto, con la opinión negativa sobre el presidente Peña, donde pues básicamente el electorado se fue hacia una opción opositora y Andrés Manuel López Obrador, digamos, fue como quien la logró aglutinar. Ahora, lo que se ve es el cielo y el infierno, ¿no? Tenemos el presidente peor evaluado en nuestra historia reciente, desde que tenemos datos, con 26%, y también creo que Andrés Manuel López Obrador es el presidente electo que llega con las expectativas más altas, el nivel de apoyo más alto, incluso por encima de Fox. Fox sacó 43% en las elecciones, en la votación. Andrés Manuel López Obrador sacó 10 puntos porcentuales más, y las diferentes mediciones que han estado saliendo pues tienen a Andrés Manuel entre 60 y 70% de niveles de apoyo, ¿no? Entonces sí es pues el blanco y el negro, ¿no? Pero creo que esto también es muy importante para entender lo que puede pasar hacia adelante. Yo creo que quizá el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador va a extrañar al presidente Peña, porque es un pararrayos ideal para muchos de los problemas. Ahora vamos a ver cuánto tiempo dura esto de que el electorado, digamos, absuelva o perdone los errores de la nueva administración precisamente por la herencia que le dejaron. Y vamos a ver hasta qué punto se aguanta la nueva administración de no culpar de los problemas de no México. mirar al retrovisor. Exactamente. Oye, Paco, aquí hablamos varias veces sobre, me acuerdo muy bien, una mesa de cuánto iba a durar la luna de miel de Andrés Manuel López Obrador. Viendo lo que ha pasado en las últimas, es que podemos decir en las últimas 12, en los últimos días, en las últimas semanas, en las últimas 2 semanas, en la última vez en los Del nuevo aeropuerto para acá. 3 meses. Es una buena medición. Del nuevo aeropuerto cancelado para acá. De la primera consulta. Hay que medirlo en consultas. Yo te haría Como moneda de cambio. una vez más esa pregunta. ¿Se acabó la luna de miel, como sugirió esta semana el Wall Street Journal? ¿Viene todavía una luna de miel? ¿Todavía hay una falta de conexión entre la gran base electoral de López Obrador y aquellos que toman decisiones? Sí, yo creo que en su base electoral sigue siendo muy fuerte. Lo que pasa es que en un primer momento después de la elección vimos que esta creció, ¿no? Por lo menos en nuestro nivel de aprobación y el de Encol estaba entre 70 y 75 puntos. No tenemos una actualización, la tendremos este fin de semana, pero a juzgar por otros datos como los del Financiero, que dice que está como en 66, ¿no? Como dice Jorge, estaría en un rango entre 60 y 70.
sigue siendo mayor, esos números sigue siendo todavía mayor que los 53 puntos con los que ganó, lo cual significa, y estas mediciones, algunas de estas actualizaciones son posteriores al 29 de octubre para marcar una fecha. Para marcar la primera consulta. Exacto, para evitar connotaciones, pero a lo que voy con esto es, yo creo que hay una base, hay otro público que está circunspecto y con expectativas. La relación entre esta aprobación y el presidente creo que ya, la vimos desde el periodo electoral. Es decir, no ha cambiado prácticamente para efectos prácticos la aprobación del presidente. Habría que ver cuánto se ha movido la de López Obrador y entre quiénes. Ahora, Javier, estamos viendo también en las diferentes encuestas las altas expectativas que hay sobre Andrés Manuel López Obrador en materia económica, en materia de seguridad, que parecería que se piensa, existe esta percepción de que a partir del 1 de diciembre las cosas van a cambiar de una manera aceleradamente, es decir, que va a haber más dinero, que va a haber más seguridad, que va a haber menos homicidios dolosos, que va a haber mucho más empleo, y las realidades no son así. Que economía y seguridad parece que son los que tienen expectativas más altas, que son los temas que más van a tardar necesariamente en poderse hacer. De manera natural. Claro, lo que es economía y sobre todo inseguridad, ¿no? Bueno, los dos. Y el tema que es de corrupción, que es, digamos, uno en el que más se puede atajar de manera de opinión pública, no importa tanto ahorita, no se tienen tantas expectativas como los otros dos temas principales, y donde pareciera que el gobierno ahorita se está atando un poco en el combate. Digamos, lo que es tu pan y circo no quiere. Así es. Y lo que es terriblemente objetivo no se puede en el corto plazo, de manera natural. Totalmente. Entonces, nada más, ¿cómo reacciona un electorado con ese tipo de expectativa frente a algo que no va a venir de manera automática y natural en el corto plazo? Me parece que regresar al 2000 también es bastante útil. Digo, también el desgaste viene, yo creo que durante el primer año. No me parece que López Obrador vaya a ser inmune a ese, ¿no? Durante el primer año siempre llega la desilusión, un poco el aterrizaje a la realidad. Y López Obrador estoy seguro que también va a tener eso, a pesar de los altos números que mantiene ahorita. Es importante ver, hay muchísima variación, yo creo, en las mediciones de las encuestas, precisamente por la naturaleza de medir a un presidente que no está en funciones. Sí, Es que lo no mismo- existe, a un ciudadano. Que es virtual. Es lo sí. mismo que nos ocurre en las encuestas cuando estamos midiendo a candidatos cuando todavía no son candidatos. O sea, más bien cuando son aspirantes que cuando no lo son. A que cuando El levantan punto la es que mano, la ¿no? variabilidad en la manera en que se pregunta, la forma en que lo hacen las encuestadoras, hace que las variaciones sean enormes. Ahorita podemos encontrar aprobaciones que pueden ir desde arriba quizás de Porque 70. las categorías hasta- son distintas. Totalmente. Pero Sí, ¿cómo, ahora- cómo va a poder? Hay algo que aquí, yo no sé si esto se pueda medir, no ahora, pero medir más adelante. Parte del trabajo de un presidente en los días de su llegada al poder es cómo va a administrar la herencia. La herencia positiva y la herencia negativa. Y las deudas. Yo, por ejemplo, en materia de derechos humanos, ¿qué va a pasar con las recomendaciones internacionales y nacionales que se han hecho en casos gravísimos de Ayotzinapa y todo lo demás? Cuando este hombre llegue y diga, a mí me dejaron no solo el problema, sino el incumplimiento de la recomendación. ¿Y cómo le voy a hacer para que las mismas instituciones que no cumplieron, cumplan? En materia financiera y económica, toda esta loa de la estabilidad y la macroeconomía, que se han hecho tantas bolas para explicar, esa capacidad de administrar la herencia es, yo calculo que la plataforma desde la cual tiene que arrancar el gobierno. Y si no sabe arrancar así en ese momento, ¿qué le va a pasar? Que sería la metáfora de gobernar con el retrovisor, ¿no? ¿Cuánto vas a explicar de lo que te pasa en el futuro con hechos del Viendo pasado? para atrás. Ahora, eso yo quisiera distinguir entre lo que es el mandato y las expectativas, porque las expectativas son selectivas. El mandato queda claro que en esos tres temas, inseguridad, corrupción y economía está, pero las expectativas, por lo menos medidas, las que tenemos hasta agosto, hay mucha mayor expectativa en temas sociales en general, y por ahí estaría más la economía, pero hay mucho menos expectativa en inseguridad y corrupción. Es decir, por lo menos hay 20 puntos de diferencia.
entre lo que se espera, digamos una pregunta de usted cree que esto va a mejorar o no, tienes 80 puntos en temas sociales y tienes ¿Y 60... cómo miden la no corrupción? O sea, la corrupción es muy No, fácil es medirla. impunidad. Es impunidad no es corrupción en realidad lo que puede resolver en el corto plazo, es impunidad que la gente traduce como una lucha contra la corrupción. Pero fíjate, siguiendo en la misma línea de lo que dice Francisco, pareciera que las expectativas están, digamos, en el cambio de gobierno, no en el cambio de régimen. Cuando tú dices cómo se va a administrar la herencia, estás hablando de va a haber cambio de régimen o no va a haber cambio de régimen, porque si no vas a hacer nada frente a las deudas que te pero dejan. hablar de cambio de régimen es como de las élites ilustradas, ¿no? O sea, porque ¿cómo bajas tú lo que significa un cambio de gobierno y lo que significa un cambio de régimen? Voy más allá. Es algo que se tiene que demostrar. Instalas Lo la tienen en la monarquía, eso es un retórica. cambio de régimen. Esto es lo que hay que ver. O sea, se dice mucho retóricamente es que es un cambio de régimen. Bueno, vamos a verlo. Precisamente creo que un indicador es este que apunta Rafael. Y si no va sobre corrupción, ¿cómo va a empatarse el cambio de régimen con la no lucha contra la corrupción? Yo creo que es muy tentativo quizás aprovechar los temas en los que sí puedes tener algún margen de maniobra. Corrupción e impunidad sí creo que no son fáciles de cambiar en la percepción de la opinión pública, distinto a lo que ocurre en la economía, porque sí se están metiendo con tu bolsillo y con la inseguridad pública, que sí es un tema de datos duros. Corrupción es más fácil de cambiar. La pregunta es si no funciona la corrupción, ¿a dónde te puedes ir? Pues otra vez dentro de corrupción, no tienes mucho cambio de maniobra, ¿no? Porque de hecho, ya lo además está haciendo, ¿no? Al proponer una consulta sobre si juzgan, ¿no?, a los presidentes, ya está... Esa quizás se la pusieron un poco, ¿no? A ver, no era su deseo hacerlo, pero quizás le va a salir bien. Pero ya está hablando del tema. a ver, para efectos de argumentación, ya sabemos que esa consulta pues va a salir es el resultado. Claro. como 120 a favor, menos 100 en contra, ¿no? Ese va a ser, digamos, que sumar 100, sin margen de error. Tiene que sumar Sin 100. margen de error. Pero, a ver, problematicemos el tema. Viene una consulta, sí hay que juzgar a los presidentes y sabemos perfectamente que jurídicamente va a haber delitos que podrían llegar a acusarlos que prescribieron para el principal enemigo popular, que es Carlos Salinas. O sea, si hubiera un delito contra él, Sí. pues no haya delito. Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto estaría dentro del margen de los 5 años de prescripción de delito, pero es increíblemente difícil probar en tribunales un acto de corrupción o un delito para cualquier persona en un alto nivel de gobierno, hay otra porque, cosa peor. porque no Tendrías que firman meterse en cosas. un tema difícil porque al final no podrías cumplir Es para donde la ibas. demanda que Pero quieres. es que la impunidad en México no es lo que hizo Salinas, él como persona. La impunidad en México es que de 1000 delitos cometidos en el fuero común, solamente se castiga 1 o 2. Esa es la verdadera impunidad que agobia al país. Pero creo que el también... delito en general, no el delito político, entre comillas, ¿no? Pero creo que también aquí la lección debiera ser, los temas legales hay que dejarlo en manos de las cortes, no de las consultas. No del Ejecutivo. O sea, aquí ya hay una especie de arrebato, de entusiasmo, de que, bueno, metamos en las consultas todos los temas, ¿no? Y que la gente elija cómo se va a gastar, en qué se va a gastar, etcétera, etcétera, donde básicamente, bueno, ¿y dónde va a quedar el gobierno? ¿Cuáles son las decisiones que le competen al gobierno? Hay mucha confusión. Se lo pasa todo a un comité de salud A ver, pública. en términos de percepción hay varios papers escritos sobre cómo se refuerza tu idea de un gobierno corrupto a partir de experiencias cotidianas corruptas. Y ahí hay 2 pistas. Es decir, tú dices, y ahorita lo dividiste como lo hacen varios de los académicos en corrupción. ¿Qué pasa arriba con la clase política y qué pasa en tu experiencia? ¿Cuál va a ser tu señal de cambio de régimen? ¿La de arriba o la de la experiencia? Puede que la de arriba, arriba, sin duda. No lo puede que dudes. vayas contra impunidad, ¿no? Que eso se va a traducir como lucha contra la corrupción, pero en lo cotidiano va a ser muy complicado
que tú cambies esta dinámica o los indicadores. Ahí habrá que ver qué pasa con los indicadores de transparencia. Si diste mordida en el último año, si alguien te pidió dinero, si esa parte No de la habrá mucha cotidianidad. modificación. Pero, y es ahí donde creo que va a entrar el cuestionamiento de si está habiendo un cambio en la práctica o un cambio en el régimen en este Es un tema. poco un cambio de régimen, casi por definición implica tienes que borrar todo lo que queda del régimen anterior. Pero es lo paradójico en esto sobre administrar la herencia. Me parece que en los dos temas que son inseguridad y economía, es difícil voltear hacia atrás para decir, oigan, el problema fueron ellos. Es que Aunque sea además- cierto. Es que además ya establecieron el no. Exacto. Particularmente cuando escuchamos a Carlos Ursúa hace un par de días salir a dar la cara a los mercados y decir, nos están entregando unas Muy buena finanzas, economía. no dijo espectaculares, Pero muy pero dijo padre. muy bien, no, muy bien, o sea, es una economía es una economía sólida, no tiene que ver con Argentina, con Brasil, con Italia, con Turquía, que son las economías emergentes que han estado muy mal. Dice, nos entregan mucho, hay mucho dinero en caja, perfecto. Es decir, él mismo estableció una vara muy alta. Por lo tanto, esa frase de nos dejan un país en bancarrota queda totalmente anulado y no van a poder regresar a ver en el retrovisor y decir, es un desastre. Tal vez sí pueden. No, y, sí, y sentirán tentados a políticamente buscar la sí. simpatía del público a partir de... Bueno, miren lo de cómo los me dejaron. bancos, lo de los bancos fue eso. Cuando metieron en la iniciativa de quitar las comisiones de los bancos, es un poco como decir, aquí vamos a hacer las cosas diferentes en el ámbito Retomo, Pero fíjate, a los bueno. pocos días de eso de los bancos y las Sí. comisiones de los bancos, aparece el presidente electo a decir ayer, es decir, quienes tengan inversiones en la bolsa tendrán garantizadas sus ganancias. Eso quiere decir que no vas a modificar la política fiscal en cuanto a lo que ganas en la especulación bursátil. Ya. Esa que fue una bandera de la izquierda de años, de que se graben las utilidades de la bolsa, ayer prácticamente dijo, no, el que le meta, el que esté cascando ahí en la bolsa, va a seguir ganando o perdiendo según el mercado. Entonces dices, bueno, ahora, yo les pregunto a ustedes, porque como yo no acabé, bueno, sí acabé, pero no muy bien la prepa, no entiendo, pero a mí me parece que un cambio de régimen es pasar de una monarquía a una república, o de... Sí. O sea, el régimen, nosotros vamos a cambiar de régimen, vamos a dejar de ser una república federativa, bueno, parece que eso sí, ¿no? Una república federativa con democracia representativa, con 3 poderes. ¿De veras va a cambiar el régimen? Pues la palabra original se utilizó para ello. pero Va a no, cambiar el estilo de no respondan. Vamos a un corte y entonces así tienen ustedes unos cuantos momentos para reflexionar. 7 de la mañana con 52 minutos. No se vaya, que iremos ya a la conclusión. Va a haber un cambio de régimen. ¿Cómo? ¿Nos vamos de una monarquía a una república o de una república a otra república? No se vayan. El cambio de régimen no nos va a dar tiempo nosotros a verlo, pero ya veremos a partir de la próxima semana, tras la toma de posesión, cuáles son las primeras señales sobre si hay realmente un cambio de régimen, si es un cambio de gobierno, si es una gran retórica o si vamos, sí, a una cuarta transformación. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Javier Márquez, encantado que haya estado aquí. Jorge, buen día. ¿Cómo estás, Un Rafa? placer. Paco Abundis. Gracias, Rafa. Nos vemos aquí Gracias. el próximo miércoles. Rafael Cardona, muy buen día. Buenos días a todos. Seguimos Buenos días a nosotros todos aquí, ustedes. previo a la cuarta transformación.